Muy buenísimos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Soy el pastor Gustavo Carrillo de la congregación Lluvias de Gracia aquí en la ciudad de West Haven, Connecticut. Y en esta mañana me acerco una vez más a ustedes a través de este video con el fin de motivarle a leer la palabra de Dios. Es mi meta el poder hacer con ustedes este caminar, ¿verdad? Esta travesía a través de la palabra de Dios. Queremos hacer de una manera sencilla, donde no traiga tanta carga sobre su vida el poder leer la palabra de Dios, y posiblemente aquellos que nunca han leído la palabra, que tengan la oportunidad de hacerlo de una manera sencilla. Estamos utilizando nuestro diario devocional Avivamiento 2019, el cual nos va diciendo qué debemos de leer en cada día. Por ejemplo, el día de hoy es día viernes, eh, y nos corresponde la lectura para el viernes 12 de abril, la lectura de Hechos capítulo 13. En los Hechos capítulo 13, si hacemos un pequeño resumen, nos vamos a encontrar que Pablo y Bernabé eran personas que fueron entrenadas por otros eruditos, vamos a decirlo así, gente de gran conocimiento de la palabra de Dios. Según nos cuenta la primera parte del capítulo, dice que Pablo y Bernabé estaban juntos en la iglesia de Antioquía con profetas, maestros. Entonces, ellos estaban en el movimiento del Espíritu Santo, estaban siendo entrenados, y ahí entonces el Señor les habló cuando estaban en esa reunión y les pidió que apartaran a Pablo y a Bernabé para una asignación que tenían para ellos. Entonces oraron, ayunaron, impusieron sus manos y los enviaron con esa autoridad por medio del Espíritu Santo. Pero note que dice, y dijo el Espíritu Santo. Luego en el versículo 4 en adelante viene otro segmento que son los apóstoles predican en Chipre. Entonces Pablo, Bernabé y unos hermanos enviados por el Espíritu Santo llegan a la ciudad de Chipre y ahí empiezan a predicar el Evangelio. Con ellos también iba Juan, iban otros discípulos. Entonces cuando llegan a ese lugar había un mago que se llamaba Bar Jesús, y este hombre que les tenía al que era aquí le dice el prosélito, ¿verdad? El que era vamos a decir así, el más dotado inteligentemente de la palabra en ese tiempo. Este mago lo tenía confundido con un falso profeta, entonces decía cosas para que este hombre, que era el que dirigía la sinagoga, el lugar que estaban ahí, él se confundía y lo tenía confundido para él hacer sus cosas malignas. Entonces, cuando llega Pablo, lleno, vuelvo ahora y subrayas otra vez, lleno del Espíritu Santo. Mire que al principio el Espíritu Santo habló, el Espíritu Santo envió, y aquí el Espíritu Santo empoderó, ¿verdad? Lleno del poder del Espíritu Santo, le dijo Pablo a este hombre que se llamaba Bar Jesús, un mago que tenía confundido ahí al prosélito, le dijo, eh, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, le dijo, enemigo de toda justicia. Y lo dice en signos de admiración, o sea que Pablo se lo dijo enfáticamente y fuertemente. Y dijo, no vas a trastornar más al rectos del Señor, a los que están buscando la palabra de Dios y hacer las cosas bien. Entonces dice que de repente le cayó ceguera en sus ojos por un tiempo, y así él ya no pudo hacer las cosas que hacía, sino que tenía que pedir ayuda a la gente para que lo pudiera llevar. Y entonces dice la palabra que el cónsul, viendo lo que había pasado, se llenó de fe y creyó en el Señor Jesucristo. Vemos luego a Pablo y a Bernabé cuando entran a Antioquía. Entonces siguen Pablo en la misión que Dios les había dicho que tenían, y va con Bernabé y junto a otros discípulos, y llegan entonces a la ciudad de Antioquía. Bueno, ¿qué sucede en Antioquía? Dice que ellos llegaron a las sinagogas y empezaban a enseñar. Y en esta sinagoga donde llegaron precisamente, ellos le dijeron que por favor les enseñara la palabra. Entonces ellos exhortaron al pueblo y hablaban. Entonces Pablo se levantó cuando estaban los que dirigían, los sacerdotes que dirigían ese lugar. Dijeron, aquí está Pablo con nosotros, ¿será que nos puede dar una exhortación si tiene una palabra para el pueblo? Y él dijo, excelente, no hay problema. Entonces empezó a hablar desde la salida de Egipto, las promesas de Dios, hasta llegar a David, y de David se saltó a los salmos, recitó varios salmos y habló acerca de Jesús, cómo de David llegó a Jesús.
Y en el versículo 35 dice, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo sea corrupción. Entonces, haciendo referencia a los salmos y preparando al que estaba oyendo de que David, que era el hombre que ellos tenían mucho respeto, en ese momento dice, pero había uno mejor que David, que era Jesús. Entonces, le sigue predicando ahí hasta el versículo 41 y entonces ahí en el versículo 41 le dice, ¿por qué menosprecian el Evangelio de Jesucristo? Y entonces dice que la gente le encantó lo que Pablo estaba diciendo y le dijeron que por favor volviera el otro sábado para poderle seguir enseñando más de esas palabras. Y así sucedió. Eh, Cuando llegaron, entonces el siguiente sábado, él les volvió a enseñar y les dijo, porque así nos ha mandado el Señor, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Porque habían unos que estaban molestos por lo que ellos estaban enseñando. Ese segundo sábado que se reunieron, dice que toda la ciudad estaba ahí escuchando la palabra y muchos creyeron en el Evangelio y entonces fueron gente que se llenó de celos y los sacaron, ¿verdad? Los querían echar de ahí. Y entonces Dios dice que sacudieron sus sandalias y dijeron, bueno, vamos para otro lugar. Pero me interesa eso cuando dice él, a los gentiles nos mandó el Señor, ¿verdad? Ustedes no quieren este trabajo, a ustedes fuimos primeros, a ustedes llegamos porque ustedes son el pueblo de Dios, pero ustedes no quisieron, por eso mejor nos vamos a otro lugar. Y entonces dice que fueron expulsados de esos límites y ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llevaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Quieres que te predique? Te predico. Si no quieres, pues me voy. A la final hay que hacer el trabajo del Señor. No estamos viendo las cosas que dicen o hacen, sino que mi trabajo, mi mente, mi enfoque está en el Señor. Bueno, mis hermanos, pues mi versículo, para compartirlo con ustedes, está en el versículo 36, que dice, porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, entonces murió y fue reunido con sus padres y vio corrupción después de haber servido a su generación. David sirvió a su generación. Y luego venía Jesús y iba a servir a su generación. Y luego venían los discípulos y estaban sirviendo a su generación. Y luego vinieron otros en la reforma y sirvieron a su generación. Y hubieron aquellos hombres que predicaron la palabra como Calvino, y llevaron su palabra a Holanda, lo llevaron a Inglaterra, lo llevaron a varios lugares en Europa y esta gente empoderada sirvieron a su generación yendo a Guatemala, a México y a otros países como misioneros a llevar la palabra y de todas esas personas aparecimos nosotros y hoy estamos aquí para servir a nuestra generación. Hagamos ese trabajo, hagamos el trabajo lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos llene, nos lleve, nos cuide, así como decía con los discípulos en los hechos, que así el Señor haga contigo y conmigo, que no estemos escuchando las palabras que como Bar Jesús estaba hablándole a este hombre ungido de Dios, sino que Pablo llegó y lo reprendió y le dijo, quítate de aquí, tú estás interrumpiendo la obra de Dios. Este es el tiempo donde la manifestación de los hijos de Dios se va a realizar, pero debemos nosotros ser llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo y hacer milagros a través del poder del Espíritu Santo. Este es el tiempo, iglesia, debemos de volver a ese tiempo, debemos de llegar a ese principio para trabajar y hacer la obra de Dios. De lo contrario, vamos a estar como esta gente, siendo confundida por otras personas. Es tiempo, iglesia, de que nos preparemos, nos levantemos y vayamos a predicar a la palabra de Dios y sirvamos a nuestra generación. Que cuando nosotros digamos, terminé mi obra, terminé mis días, yo pueda ir a morir y que todo lo que haya hecho anteriormente, la gente que quedó diga, el pastor, el amigo, usted, yo, servimos a aquellos que venían detrás de nosotros. Enfoquémonos en eso, llenémonos del poder del Espíritu Santo y le puedo asegurar de que cosas poderosas el Señor va a hacer a través de nosotros. Hermano, espero que esta palabra le motive a seguir adelante y que sobre todo le motive a leer la palabra de Dios. Ese es mi deseo, que juntos, capítulo a capítulo, día tras día, versículo tras versículo, predicando la palabra, aplicándolo a nuestra vida, vamos a hacer un cambio y un avivamiento poderoso va a surgir en este año, el cual hemos llamado el año del avivamiento. Creemos de que eso va a suceder y que Dios se va a glorificar de una manera poderosa, pero depende de ti, que tú le pides al Señor que te llene su Espíritu Santo y que vayas y prediques la palabra. Y si alguien te cierra la puerta, como lo hicieron con los discípulos,
Que vayas a otro lugar gozoso, no te pongas a criticarlo. Sacude tus pies y di, bueno, ustedes no lo quieren, otra gente lo querrá, pero no paremos de predicar el Evangelio. Que Dios te motive y te llene de su poder con esta palabra y que te lleve a lugares que nunca habías llegado y prediques sin miedo y con de nuevo digas lo que Dios pone en tu corazón. Que Dios te bendiga, te bendigo, te deseo un feliz día y le motivo a que siga leyendo la palabra de Dios. Lluvias de gracia con Érico, te amo, te bendigo. Son días hermosos que Dios está poniendo en nuestras vidas. Estamos volviendo a la palabra, estamos aprendiendo lo básico de la Biblia, de la adoración, los grupos familiares, cómo servir a Dios, cómo amar a Dios. Y yo te aseguro, Iglesia Lluvias de Gracia, West Haven, que este año va a avivarte el Señor y va a poner de su Espíritu Santo y vamos a ver cosas poderosas como lo hicieron los discípulos en los primeros días de la iglesia. Que Dios te bendiga, Lluvias de Gracia, y ánimo en el nombre del Señor.